¿Cómo están? Buenos días, muy bien. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Bueno, es necesario que leamos la palabra de Dios, pero primero quiero bendecirlos a ustedes, a sus familias, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga. Estamos mirando los dones del Espíritu Santo. Él los da. Es el Señor quien da los dones espirituales, los da el Señor. Pero antes de empezar, quiero recordar lo que vimos el fin de semana pasado, el don de sanidad. Entonces, busquemos en las Biblias. Les pido por favor que si no tienen Biblia, se hagan con alguien que tenga la Biblia. Vamos a abrir Mateo 17, los versículos del 14 al 20. Este pasaje lo vimos el fin de semana pasado. Jesús sana a un muchacho lunático. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Van conmigo? Sí, 17 desde el 14 al 20. Vamos a esperar a que lo busquen porque pronto voy muy rápido. Hace parte del mismo nerviosismo, ¿no? Listo, estamos ahí. Sí. Bueno, en el 14 dice: llegó al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. El 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Voy en el 17, dice: respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y en el versículo número 20, cuando contesta el Señor, es lo que quiero para que entremos en sintonía, porque hoy vamos a ver el don de fe. Dice el 20, síganme que vamos a leerlo todos. ¿Qué les dijo el Señor? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué no sanó el muchacho? ¿Por qué los discípulos? Eso se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué no lo pudieron hacer? El Señor les dijo: por nuestra poca fe. ¿Cómo está tu fe hoy? Pregúntate. Analicemos en esta mañana cómo está nuestra fe y en quién estamos depositando nuestra fe. Recuerden que Hebreos 12, capítulo número 2, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe, y que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Pero por qué es el autor? ¿Y por qué es el consumador? Porque la inició en nosotros cuando un día le dijimos: Señor, te recibo como Señor y Salvador. La inició y la consuma porque la ejecuta, le hace realidad en nosotros. Entonces hoy vamos a ver el don de fe, que es diferente a la fe normal que tiene un cristiano. La fe normal es la fe para aceptar a Jesús en el corazón. Entonces entremos en materia. Quisiera que fuéramos al libro, la primera carta de Corintios, capítulo número 12, el versículo número 1. Porque el Señor quiere que no ignoremos los dones. El Señor quiere que estemos atentos a sus dones. Sí, por favor, 12:1. Vamos a recordarlo. Estamos haciendo una introducción de lo que ya hemos visto. Primera carta de los Corintios 12, versículo número 1. El Señor dice que no lo ignoremos, los dones. ¿Cómo lo dice? ¿Quién me lo puede leer? Ese es el versículo número 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a detenernos en ese capítulo de la primera carta de los Corintios, porque el deseo del Señor, cuando dice que no quiero,
está diciendo el deseo de Dios, que lo tengamos en cuenta, que no ignoremos los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos al versículo número 7, en ese mismo capítulo, dice así. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿para qué son los dones? Para provecho, para ponerlos en práctica en la iglesia. De eso sirven los dones. El 8 está diciendo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y el 9 habla de fe. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Resulta que el don de fe también está muy ligado con el don de sanidad. Recuerden el pasaje con que iniciamos, del muchacho lunático. ¿Por qué los discípulos no lo pudieron hacer? El Señor lo que les dijo, por vuestra poca fe. ¿Cómo está nuestra fe hoy? Que se active nuestra fe en el Señor Jesús. Que si bien es cierto tenemos fe, pues pedirle al Señor que nos la sostenga, que nos la incremente, porque a cada uno nos dio una medida de fe. Y el Señor lo que quiere es que nosotros lleguemos a ese nivel máximo de fe. El que tiene el don de fe, tiene un don, tiene una capacidad para ver las cosas que son imposibles en la capacidad que tiene el Señor para hacer todo posible. Es lo que se refiere al don de fe. Es una fe inimaginable, es una fe incalculable. Nosotros no podemos colocar nuestra mirada en la persona que tiene el don, porque podemos caer en ese error. Nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús, como lo mencioné hace un momento. Él es el autor y el consumador de la fe. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Dice que la fe capacita a la persona para creer en lo que Dios hará, y Dios lo hace. Las cosas que son imposibles para los humanos, Dios las hace posibles. Así nos capacita el Señor. Entonces no hay una manera de pronto de nosotros amedrentarnos o de tener ciertas limitaciones. Nuestra fe nos permite avanzar aún más en cosas que no vemos. La fe es la llave que mueve la mano poderosa del Señor. Pero el Señor lo que quiere de nosotros es que tengamos fe en Él, en las cosas que Él va a hacer. Entonces el punto clave aquí es que hay una fe del cristiano, la fe, podemos llamarla la fe cotidiana, la fe normal, la fe que salva, porque hemos decidido creer en Él. Y la otra fe es el don de fe, que va un poco más allá, es un nivel máximo de fe. Vamos por favor a Efesios 2, vamos a ver la fe que salva. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Efesios capítulo 2, versículo número 8. Esta es la fe que nos hizo salvos, por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué somos salvos nosotros? La persona que es salva es la que ha decidido recibir a Jesucristo en su corazón. Esa es la fe que salva. Y dice que es por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es un regalo inmerecido. Dios lo dio. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si ya nosotros recibimos al Señor, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Yo quisiera, aquí todos ya tenemos un recorrido con el Señor, pero si hay alguna persona que ha venido por primera vez o ha venido, tiene poco tiempo de asistir, ¿le parece si confirmamos nuestra fe? Porque dice que por gracia soy salvos. Quiero pedir por favor que inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer la oración de fe. Pero dámosla de corazón. El requisito indispensable aquí es la fe. De pronto no son las palabras, pero sí es la fe. Decirle ahí conmigo, decirle, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador.
te pido por favor que perdones mis pecados, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora te doy las gracias, Señor, por entrar en mi vida, por entrar en mi corazón. Moldea mi carácter, mi temperamento, y te entrego mi corazón a ti. Muchas gracias, Señor, por escribirme en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo número 8, que es la fe que salva. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice que no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces es la fe necesaria para agradar a Dios totalmente. Es la fe que yo necesito para acercarme a Él totalmente. Es la fe que yo necesito para adorarlo y alabarlo, porque yo sé que hay un Dios que merece y que es digno de toda gloria y de toda honra. Por eso es que le cantamos. Esa es la fe que yo necesito para buscar su presencia, porque sé que estoy necesitado. Ahorita decíamos aquí que estamos necesitados como el sediento necesita de las aguas, así necesito yo. Pero ¿quién me mueve a mí? La fe. Esa es la fe que se tiene que activar en mí. Si en mí no se está activando esa fe, entonces tengo que preocuparme y preguntarme qué está pasando con mi fe. Sobre todo en momentos de dificultad, sobre todo en momentos de la enfermedad, sobre todo, ahorita decía Pablo en la oración, sobre todo en momentos de dificultades financieras o dificultades entre familia, los hijos, con los tíos, con los primos, con quien sea, entre comunidades en el barrio donde yo me desarrollo, donde vivo. Cualquier dificultad, el Señor quiere que activamos nuestra fe precisamente en Él y entregarle toda esa carga a Él. Porque Él lo dice, si estamos trabajados y cargados, entrégame tu carga. Y dice que carguémosla a Él porque su yugo es fácil y ligera su carga. Así lo dice el Señor. Y esta fe es un fruto también del Espíritu Santo. Está en Gálatas 5, versículo número 22. Dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está tu fruto hoy? ¿Cómo amaneció tu fruto? No tenemos que tener un fruto marchito. Tenemos que tener un fruto rozagante, que se note. Yo siempre he dicho que se note. El fruto tiene que notarse, que tiene que ser visible. Y tiene que ser visible ante Dios y por supuesto ante los demás. Que se note mi fe. ¿Dónde está mi fe? ¿En quién la deposito? Mi fe tengo que depositarla en el autor y el consumador de ella. Jesús, el Señor. Así tiene que ser mi fe. Pase lo que pase, mi fe siempre puesta en Jesús, en Él. El día que yo aparto la mirada de Jesús, ese día tendré problemas, equivocaciones. Lo hizo Pedro cuando lo mandaron a encender de la barca. Pedro tenía la mirada puesta en el Señor y caminó. Apenas apartó la mirada del Señor Jesús, se hundió. Apartó la mirada de Jesús y nos pasa a nosotros. Siento que nos pasa con frecuencia. Dependiendo de las circunstancias, apartamos la mirada del Señor. Esta mañana quiero invitarte a que tu circunstancia no la observes, porque no es mayor la circunstancia que estás pasando hoy que la fe que te permite mirar al Señor Jesús de frente, mirarlo a Él, mirar al Señor Jesús. Entonces, que se aumente nuestra fe cada día. Es un ejercicio que tenemos que hacer todos, que se aumente nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es la fe? ¿Cómo se activa la fe en nosotros? Porque también puede ser una muy buena pregunta. ¿Cómo hago yo para activar nuestra fe? Bueno, ahí está la diapositiva, muy bien, Jorgito. Vamos al siguiente versículo, que es Romanos 10, 17. Por favor, vamos a la Biblia. Busquemos Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, señora, muchas gracias. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué estoy escuchando? ¿De qué se está alimentando mi escucha, mi oído? Porque si está diciendo que cómo activamos nuestra fe en el Señor, te está diciendo que así que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? Está diciendo en el versículo que es oír su palabra. ¿Cuándo? Todos los días. Este es el manual de vida. Estas son las instrucciones que Dios tiene para mi vida, para la nuestra, para todos aquí. Para una persona que ha decidido confiar su vida en el Señor.
Porque no puede ser que yo viva, un cristiano que yo viva mi vida, no, es que dicen, hay muchos, que no es que yo soy así porque así me hizo Dios, no. El Señor sí tiene unos parámetros establecidos. Y dice que la fe, así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy escuchando? Si hay algún diagnóstico médico y lo escucho, está bien que la ciencia, Dios la creó y se la puso al ser humano, al hombre. Pero si hay algún diagnóstico médico que es de impacto, entonces ¿dónde está mi fe? ¿Y qué escucho? El diagnóstico médico está bien, pero dice que la fe que me motiva a que el motor, a que la mano poderosa de Dios se active, es la fe y escuchar la palabra del Señor. Ahí se activa. Entonces la circunstancia está bien, existe, y se nos van a presentar, el Señor mismo lo dice, que tendremos aflicciones. Pero dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor. Y por supuesto que nos está diciendo que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está escuchando? Lo que tú escuchas se va inmediatamente a tu mente, y también ingresa a tu corazón. Entonces, cuando escuchamos más la palabra de Dios que lo que nos pueda decir la otra persona o el mundo, cuando escuchamos su palabra, estamos alimentando más nuestro espíritu, nuestra fe se alimenta, y ahí hace mella en nuestra mente y en nuestro corazón, que es lo que quiere el Señor. Entonces la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también hay un concepto bonito de fe, yo creo que la mayoría de aquí no lo sabemos, que está en Hebreos 11, versículo número 1. Dice que cada creyente tiene una medida de fe. Busquemos por favor en sus Biblias, Hebreos 11, versículo número 1. Dice así, lo tienen, dice el versículo número 1, Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición de fe. Pero entonces, ¿qué es la certeza? Yo busqué la palabra certeza y dice que la certeza es un sustento. Dice, viene del griego hipostasis, lo que tiene como fundamento o darle sustancia a lo que esperamos. Dice que no simplemente es un deseo o un anhelo. Dice no, que si no es la confianza absoluta de que las promesas de Dios son reales y son firmes. Y dice, y busqué también la convicción. La convicción es la evidencia, es la demostración o la prueba interna de las realidades espirituales que nuestros ojos físicos no pueden ver. Dice, es tener un convencimiento tan seguro acerca del carácter y del poder de Dios. Esa es nuestra fe, la convicción, para determinar la manera como actuamos nosotros, cómo nos comportamos nosotros y cómo vivimos nosotros la fe. Recuerden que estamos viendo el don de fe. El fin de semana pasado vimos el don de sanidad. Y hoy es el don de fe. Lo que el Señor quiere mover en nosotros es precisamente que alcancemos ese nivel de fe en nuestras vidas. Dice que el don de fe en el creyente se puede manifestar de varias formas o se puede desarrollar de varias formas. Por ejemplo, en grupos de oración se puede desarrollar el don de fe. En equipos de creación de ideas, de liderazgo, de direcciones de misiones, en evangelización, uno desarrolla el don de fe. Y dice que también que el don de fe se desarrolla con la interacción, con la reunión entre varias personas que creen en el nombre de Jesús. Veamos un ejemplo de este don de fe y lo vamos a ver en Abraham. Recuerden que Abraham se le llama, es muy conocido Abraham como el padre de la fe. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, disculpen, estamos en Hebreos. Vamos a ver algo importante que es en Hebreos 11. Ahí mismo en el 11, leímos el versículo número 1, vamos al versículo número 6. Pero siempre es imposible, ¿verdad, amigos? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que está galardonador de los que le buscan. Este versículo es fundamental. Este versículo es importantísimo. ¿Quién lo quiere leer de este grupo?
Por aquí, ¿quién lo tiene? Hebreos 11, el versículo número 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, es imposible, dice la palabra de Dios. Es imposible agradar a Dios, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesaria la fe. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que activar mi fe. A veces hay circunstancias como que nos comprimen, situaciones que no nos hacen ni siquiera orar. Nos levantamos de esa manera. Pues es ahí donde se prueba la verdadera fe. Una fe que se levanta en medio de las circunstancias. Una fe que surge, que emerge desde el fondo de nuestros corazones. Esa es la fe. Ahora sí vamos al ejemplo de este don de fe. Una fe que trasciende, una fe que va más allá de los límites. En Romanos 4, los versículos del 17 al 21. Vamos por favor a la Biblia. Romanos 4, del 17 al 21. Dice, como está escrito, te he puesto, le está hablando el Señor a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de Sara en la matriz, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el don de fe. Aquí vemos el ejemplo de Abraham. Hay otros muchos en la Biblia, sí, pero tomemos este, porque hay algo interesante aquí. En el versículo número 17, después de la coma, está diciendo quien creyó. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó. Y dice, el cual da vida a quienes, a los muertos. Pero miren lo que dice después, donde está la letra I. Y llama las cosas que no son, ¿cómo las llama? Como si fuesen. Entonces tenemos un Dios poderoso. Llama las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, el diagnóstico médico, qué sé yo. Pero si yo tengo un diagnóstico y me lo están entregando y dicen una cosa que está contraria a mi salud, pues yo confío en el Señor. Claro que tengo que tener en cuenta también el diagnóstico y hacer lo propio, hacerlo médicamente posible. Pero mi confianza y la fe la pongo ¿en dónde? En el Señor. Mi confianza está en el Señor. Miremos lo que dice aquí, porque dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dice el 18 y comienza diciendo el 18 así. ¿Cómo lo hizo Abraham? Dice, él creyó, pero dice esperanza contra esperanza. O sea, este es un hombre de muchísima fe. Su fe totalmente puesta en el Señor, porque ya era un anciano y su mujer estéril. Dice que él era siendo ya casi de 100 años. La promesa la recibió a los 75 años y pasaron 25 y nada. Y él creyó esperanza contra esperanza. Yo me imagino la fe de Abraham día a día, todos los días, orando al Señor, porque está diciendo que él no desmayó. Lo vamos a ver más adelante. Dice aquí, en el 19 lo dice. ¿Cómo dice el versículo 19 donde está la I? Dice, no se debilitó. Si usted no lo tiene rayado, ráyelo en su Biblia. Si la tiene física, ráyela. Dice, él no se debilitó ¿en qué? En la fe.
No se debilitó. En el caso es que su cuerpo ya estaba anciano, pero él no se debilitó en la fe. Dice porque al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y la esterilidad de su esposa, de Sara. El 20 dice que tampoco, ¿qué no hizo? No dudó. ¿Y no dudó por qué? Por incredulidad. No dudó. Y no era incrédulo de las promesas de Dios. Entonces dice, si no, es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Y a quién le daba la gloria a Dios? A Dios le daban la gloria al Señor. Usted y yo esta mañana hagamos así. Démosle la gloria al Señor. Pase lo que pase. Dale la gloria a Él. Y no dudar y fortalecernos en fe. Así lo hizo Abraham. Así lo está diciendo la palabra del Señor. No dudar. No ser incrédulos. Es más, renunciar a eso. Si hemos tenido dudas en nuestro corazón, entreguémosle eso al Señor y renunciemos. Si estamos faltos de fe o nuestra fe mengua, entreguémosle eso al Señor. Y digámosle esta mañana, Señor, yo creo en ti, en lo que tú harás, lo prometiste en tu palabra, así lo dices. Pero nuestra fe se tiene que activar en Él, en el Señor Jesús. Entonces este don es la facultad especial de confiar en Dios, aun en las circunstancias que permanezcan contra nosotros. En cualquier circunstancia que sea contraria y que no tengamos ojos para ver, porque no se trata de ojos físicos, sino de ojos espirituales, confiar plenamente en el Señor. Es la capacidad de aferrarnos en oración todos los días de nuestra vida y confiar en Él, en lo que hemos de recibir de parte de Él. Es una confianza ferviente. Ese es el don de fe. Ese es el don que se tiene que activar esta mañana en nosotros, en mí, en ustedes y en mí. Esa es la confianza que tenemos puesta en Él. Entonces, vamos a Hebreos 11 nuevamente. Y vamos a ver aquí en Hebreos 11 que también Sara fue atraída por esa fe de su esposo. Hebreos 11, versículo número 11. Busquemos por favor en la Biblia, Hebreos 11, versículo número 11. ¿Cómo dice? Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad. O sea, la fe es importante, importantísima para Dios, porque le está diciendo aquí que por esa fe, la misma Sara era estéril, no podía concebir hijos. ¿Quién hizo eso? La mano poderosa de nuestro Dios. Así lo hizo, que ella se aferró a su fe. De pronto vi a su esposo aferrado y era como que se contagió de esa fe. Dijo, no, yo también voy a orarle al Señor. Yo también voy a inclinarme delante del que todo lo puede, delante de nuestro Dios. Ahora en ese mismo capítulo 11, vamos al versículo número 17. Este es Abraham cuando el Señor le pide a Isaac. El ejemplo de un ejemplo sobrenatural, dice, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dios le pidió al hijo, Isaac. Y dice, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. O sea, el Señor lo que le está pidiendo a Abraham, después de que Sara quede embarazada, ya nace el niño, y el Señor se lo pide, sacrifícalo para mí, dice Dios. Y Abraham creyó. Abraham tenía una fe tan fuerte, o sea, era tan fuerte su fe. Yo me imagino que todos esos 25 años de la promesa fue una fortaleza impresionante de parte de Abraham. Y que el Señor, porque la fe también es un don de Dios, la puso en Abraham. Y dice que por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Lo probó. Y nuestra fe tiene que ser probada. La palabra de Dios dice que incluso por fuego, que son las circunstancias de la vida. Cuando se presenten las circunstancias que de pronto van a llegar, de pronto sí, encontrar nuestra fortaleza, que las circunstancias no nos encuentren sin armas, que nos encuentren fortalecidos en el Señor, en la fe, porque dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito.
porque Abraham pensaba que Dios es tan poderoso que aún sacrificado, el niño podía resucitarlo Dios. Era una fe increíble la de Abraham. Podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, veamos un ejemplo más, una fe sobrenatural que fue la de Moisés. En ese mismo Hebreos 11, del 23 al 28, en ese mismo capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escondido antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas del vituperio de Cristo, de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en quién? En el galardón. ¿Quién es el galardón de nosotros? Jesús. Hermoso. Dice el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Dice el 28, por la fe celebró la Pascua de la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Otra fe impresionante. Dejó sus privilegios, porque el Señor le había dicho que iba a guiar a su pueblo, iba a guiar al pueblo de Dios del cautiverio, apartarlos del cautiverio. Y esta fue la fe, se movió por fe. Entonces el don de fe es mencionado junto con el don de sanidad, el hacer milagros, pues uno no puede sanar ni echar fuera demonios en el nombre de Jesús si no ejerce una fe profunda en Dios. No se puede hacer, ni vivir una circunstancia cualquiera que sea. Tenemos que agarrarnos de la fe en el nombre de Jesucristo. Entonces viene este punto número 3, dice, ¿qué se debe evitar? Vamos a verlo en Santiago. Vamos al capítulo número 1 de Santiago. ¿Qué se debe evitar? ¿O qué no se debe hacer? Busquemos por favor Santiago, capítulo 1, de los versículos del 6 al 8. ¿Qué se debe evitar? Dice el capítulo 1, los versículos del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice el versículo número 7, dice, no piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué se debe evitar? ¿Qué no debemos hacer? Dice, pero pida con fe. Y dice, no dudando nada. Así como vimos en los ejemplos anteriores, ellos no dudaron. El ejemplo de Abraham queda claro. Él dice que no dudó. Incluso se fortalecía cada día más en fe. Dice, ¿por qué? Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice el versículo, no piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. La duda nos debilita. La incredulidad nos debilita. La falta de fe nos debilita. No podemos ver la gloria de Dios si dudamos. No podemos ver su recompensa si dudamos. Es una parte de nuestra vida, una condición que tenemos que apartar. No dudar. Entonces miremos lo que es el don. Dice lo que es el don, lo que sí es el don. Es un don particular, por lo general no puede referirse a la fe que salva. Es una fe necesaria para operar milagros. El don es el don de fe.
es una fe superior a la fe que es ejercitada por los creyentes normalmente. Dice que el don es una capacidad sobrenatural, dada por Dios para poder creer en lo imposible y para provocar fe en otras personas. Este es el don. Es espontáneo, es inmediato, es dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién quisiera esta mañana tener ese don? Yo pienso que todos levantaríamos la mano. El don de fe. Con el don de fe se pueden hacer milagros, incluso, depende de allí también, se pueden hacer sanidades con el don de fe. Recuerden el versículo que leímos al principio. ¿Por qué ese muchacho no pudo ser liberado? Dice, por vuestra poca fe, le dijo el Señor a sus discípulos. La pregunta es hoy, ¿cómo está nuestra fe? Para ir concluyendo, ¿cómo estamos nosotros con respecto a la fe? ¿O cómo estamos viviendo? La palabra dice que no vivimos por vista, sino por fe. Un creyente decide vivir no por vista, sino por fe. Vamos a concluir con este versículo. Está en Romanos 1, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo entre todos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tienen? Sí. Vamos a leerlo. Dice a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hoy, esta mañana, estamos dispuestos a vivir por fe. Contéstele usted al Señor. Usted esta mañana está dispuesta a vivir por fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Que alimentemos hoy nuestra fe, así como lo hizo Abraham, esperanza contra esperanza, viviendo cualquier cosa en la fe. Dice la palabra del Señor que nuestra mirada esté puesta en el autor y el consumador de la fe. Si hay alguna duda, ahora oramos al Señor, diciéndole que aparte toda duda y que aparte toda incredulidad, de pronto se ha echado raíces en nuestros corazones y no nos permiten ver la gloria de Dios. Oremos esta mañana diciéndole al Señor de así, que el Señor sea mirando nuestro corazón,